Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea creciendo y morando en cada uno de vuestros corazones. Al mismo tiempo, saludar a todos nuestros hermanos televidentes que son parte de este programa en Vía TV, al Tamayo, y a todos nuestros hermanos también de las diversas plataformas virtuales y a la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja. Al mismo tiempo, pues hoy estaremos tratando un tema que ha causado mucho dilema en el mundo acerca de los anticristos y la inquietud y el deseo de saber acerca del suceso de los tiempos y el pronto retorno de la segunda venida de Cristo. Hoy queremos dar inicio a este programa vamos a dar inicio leyendo el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 25. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El texto que estoy tomando como previo a nuestro tratado de hoy, el libro de Mateo capítulo 24, versículo 5, hace un enfoque muy puntual. Nuestro Señor Jesucristo, donde Él menciona que aparecerían muchos personajes afirmando o diciendo yo soy el Cristo. Y aquí Él es muy puntual también y dice lo siguiente: y es un tiempo, engañarán a muchos. Uno de los libros muy estudiados del Evangelio de Mateo capítulo 24, que hace ahí mención en el versículo 5 acerca de una incertidumbre o una nube de muchos falsos maestros que surgirían desde los días de su partida o su ascensión hacia el Padre. Aparecerían muchos personajes que se van a autodominar Mesías ungidos, o que son, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Y esa es la afirmación que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo en ese versículo referente al suceso de los tiempos que ya tenía que ver desde sus días, y que no solamente es que estamos viviendo los últimos tiempos y quisiéramos hoy disolver todas aquellas dudas o llegar a tener más claro una luz clara, que al fin de que toda la audiencia que en este momento nos están viendo por la televisión y por los medios de las plataformas virtuales puedan encontrar la verdad a la luz de las Escrituras. Al mismo tiempo, pues, hoy en día se está viviendo unos tiempos muy confusos, donde en Israel ha aparecido un personaje como se llama un famoso rabino judío en la nación de Israel, que se autodomina, pues, o que lo proclaman que Él es el Mesías o que Él es el Cristo. Y todos estos detalles, ¿y por qué les enfoco esto? Porque parte del mundo evangélico o parte de la iglesia evangélica y los creyentes están atentos a las noticias, y sus cámaras, sus ojos y sus mentes están direccionadas hacia estos personajes que vienen apareciendo en el Medio Oriente y vienen buscando detalles o profecías o algo de referencia que si ya estamos en el fin de los tiempos. Y quisiera pues responder todas esas inquietudes basado en las Escrituras, en la cual descansa nuestra fe, que es ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Y en esta ocasión, haciendo mención a este versículo, que Jesús nos hizo una advertencia que engañarían ¿a quiénes? A muchos. Entonces, ¿cómo vamos a escapar del gran engaño y la gran confusión que se viene ya viviendo desde los días de Jesús, y cada vez con más fuerza a medida que se acerca su retorno? Es necesario que hoy volvamos a las Escrituras. Muy bien, haciendo este pequeño paralelo de introducción en nuestro inicio del programa, también pues vamos a aperturar un proceso o un momento que les voy a invitar a que me acompañen haciendo una oración para que Dios tome el control de todo lo que hoy desarrollemos en esta videoconferencia. Muy bien.
Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Trae luz a nuestras vidas, trae luz a cada corazón por medio de tu palabra. Ilumínanos, guíanos, instrúyenos por tu Espíritu Santo, que nos dejó la revelación de las Escrituras, a fin de que no pudiéramos ser engañados ante la gran confusión de estos tiempos que se viene viviendo desde los días que tú partiste de este mundo. Yo te pido que tú tomes el control de mi vida y de la vida de toda la audiencia, que en este momento, de todos los televidentes que están conectados, que sea tu Espíritu obrando por medio de tu palabra en vuestros corazones y en mi corazón también. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, que la gracia del Señor nos ilumine en este momento y al mismo tiempo, pues, una vez más, saludar a todos nuestros hermanos en la televisión, en Vía TV Altamayo, que están en este momento conectados en sus pantallas, en sus televisores, sintonizando este programa o viendo este programa. Y también a nuestros hermanos en las diversas plataformas virtuales y en todos los medios de comunicación que sea retransmitido. Es un honor para mí poderme dirigir a todos ustedes y a toda la iglesia presbiteriana en la ciudad de Rioja. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, creciendo inmensamente, y el derroche de su palabra sea la luz que les lleva al crecimiento y desarrollo en su fe cada día. Hoy estaremos enfocándonos en nuestra conferencia Los Anticristos. Nuestra conferencia de hoy es Los Anticristos. Muy bien, y los voy a invitar a citar sus Biblias en el libro de Primera de Juan, primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículo 18 al versículo 19. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 19. Hijitos, es la última hora. Así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hasta ahí nuestro enfoque del texto que queremos a la luz de estos minutos, de este tiempo, de hacer este recorrido con la palabra del Señor y poder encontrar todas las riquezas y advertencias que nuestro Padre en la fe, Juan, el apóstol, nos está dando las directrices y advertencias acerca del fin de los tiempos que empezaron ya en sus días. Y uno de los detalles que vemos aquí, ese perfil de amoroso, como un padre que cuida a sus hijos, usa él la expresión hijitos en el versículo 18, y nos menciona y nos dice lo siguiente: hijitos, ¿es qué cosa? La última hora. Y pues quiero enfocarme en tres aspectos muy puntuales. Uno va a ser la última hora. El segundo aspecto que estaremos viendo es el anticristo viene. Ya han surgido muchos anticristos, referente también al versículo que estaremos tratando hoy. Y el último o tercer punto, estaríamos enfocándonos, salieron de nosotros. Será el tratado o el enfoque en lo cual vamos a tratar de viajar en estos versículos. Muy bien, cuando él usa la expresión hijitos, ¿es qué cosa? Esa expresión amorosa de un anciano que había visto a nuestro Señor Jesucristo, que presenció, ¿qué cosa? La gracia hecha materia, hecha
hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien Él presenció toda esa riqueza de verlo ascender y que le prometió que Él retornaría por segunda vez. Y ante ese suceso de haber sido uno de los testigos presenciales de nuestro Señor Jesucristo, nos da una advertencia allá a su edad avanzada de todas las cosas y los peligros que estaban azotando a la fe en sus tiempos. Y Él advierte, hijitos, ese carácter amoroso que Él presenta aquí, y nos menciona y nos dice, es la última hora. Entonces quiero detenerme aquí acerca de lo que Juan introduce el término la última hora y luego menciona y dice, así como oíste el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos porque sabemos que es, ¿qué cosa? Que es la última hora. Lo vuelve a mencionar el apóstol Juan aquí en el versículo 18, 2 veces consecutivamente acerca de la última hora y que nos está hablando eso exactamente que estábamos ya viviendo. Juan estaba enfocando a sus oyentes en sus días que estaban viviendo los últimos tiempos. Quiero detallar este enfoque ante la situación de muchos que buscan profecías referente que ya estamos viviendo el fin de los tiempos o que los sucesos que están pasando en Europa, en Ucrania, en China, los Estados Unidos y los países árabes, Israel, representa el fin de los tiempos. Pero la Escritura nos afirma aquí que los últimos tiempos ya se estaba viviendo desde los tiempos de Juan. Para que me entiendan, ¿qué es lo que Juan está enfatizando aquí cuando dice la última hora? El fin de los tiempos empezó cuando Cristo fue introducido al mundo. Cuando Él es introducido al mundo, Él nace a través de la Virgen María. Desde ahí los tiempos comenzaron a agitarse, porque el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Representaba esa gracia venidera, o más claro, ese reino venidero que ha sido, ¿qué cosa? Inmiscuido ya dentro de este siglo presente, que no me voy a detener en hacer detalles de ese aspecto, pero quiero que entiendan un punto, un aspecto puntual de la cláusula que estoy enfocando aquí acerca de la última hora, que Juan lo menciona, es que Juan está haciendo o está enfatizando que los últimos tiempos empezó cuando Cristo es introducido al mundo y luego realiza su ministerio, es muerto o es crucificado y asciende al Padre. Eso fue, ¿qué cosa? La evidencia más gloriosa y la señal que daba al mundo el cronómetro o el marcador de la hora acerca del fin de los tiempos. Y termina, ojo con lo que estoy diciendo, y termina con la segunda venida de Cristo. Termina con la segunda venida de Cristo, o sea, se dio la ascensión, con la ascensión dio inicio al cronómetro, a que comience el marcador a correr los minutos y los segundos de los tiempos de la última hora y termina, ¿con quién? Con la segunda venida de Cristo. Los últimos tiempos, para ser más exacto y más preciso, empezó hace 2000 años. Y nosotros nos encontramos dentro de ese espacio y tiempo. Para los que no me entienden de espacio y tiempo, nos encontramos dentro de ese paréntesis entre la ascensión de Cristo y la segunda venida, que representarán, ¿qué cosa? La consumación de este siglo y la introducción del siglo venidero que ya está entre nosotros, que fue, ¿qué cosa? Introducido por nuestro Señor Jesucristo, que ya nos ha hecho participantes de esa gracia. Muy bien. Habiendo sido claro en esto y puntual, quiero demostrarles por las Escrituras que los últimos tiempos ya empezó hace 2000 años, ante aquellos que van a decir, pues,
qué estás hablando o cómo es que tú vas a afirmar tales cosas. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Las cláusulas que nos detenemos aquí rápidamente es en el versículo 2, donde dice: en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Introduce también los últimos días. Que Cristo representaba el final de los tiempos y que Dios nos habló a través de su Hijo en el fin de los tiempos. Otra cláusula que quiero que entiendan que estamos viviendo los últimos tiempos es el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y nos dice lo siguiente, la palabra del Señor: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en los últimos tiempos. Estaba preparado desde antes de la creación de la materia y de todo el mundo espiritual y del mundo físico. Él estaba preparado para que sea, ¿qué cosa? Manifestado, más claro. ¿Y cuál fue esa manifestación? Que Él nació a través de una virgen, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usa acá la cláusula manifestado en los últimos tiempos, quiere decir que Cristo era esa señal predilecta, absoluta y total del fin de los tiempos. ¿Qué está diciendo ahí las Escrituras? Que los últimos tiempos no es el 2050 ni el 2030 con la agenda globalista, sino que empezó desde los días de Jesús. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 16 al versículo 17. ¿Qué nos dice? Sino que esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel, que sucederá en los últimos días. Dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento del Espíritu Santo que fue una señal, dice aquí el apóstol Pedro, de los últimos, ¿qué? Días, o de los últimos tiempos. En otras traducciones lo traduce últimos tiempos. Aquí la traducción de la Biblia Las Américas lo traduce últimos días. ¿Y qué nos está afirmando? Hay más versículos que podríamos pasarnos el tiempo en ello, pero está haciendo una reafirmación de los últimos tiempos. Empezó hace 2000 años. Muy bien, continuando con este tratado, entonces nosotros somos testigos del último tiempo y somos, ¿qué cosa? Los hijos que Él ha permitido que nosotros demos testimonio y anunciemos su retorno y los sucesos que marcarían estos tiempos. Entonces, habiendo esclarecido lo que Juan nos enfoca aquí: hijitos, es la última hora, así como oísteis, el anticristo viene. Ya han surgido muchos anticristos, ya hemos definido la cláusula de la última hora, que representa, ¿qué cosa? Los últimos tiempos, que tuvo inicio con la ascensión de Cristo y termina con la segunda venida. Estamos dentro de ese periodo, dentro de ese paréntesis, dentro de ese espacio y tiempo que Él ha permitido que nosotros, mi persona y todos ustedes que me están oyendo, ser testigos del fin de esta era. Y eso también lo reafirma el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y nos dice: estas son las cosas que sucedieron como ejemplo y que fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Ojo con esa cláusula, los que han llegado al fin de los siglos, cuando acá Pablo está haciendo un tratado y contando el relato histórico de la nación de Israel en el desierto y cómo Dios se había glorificado. Y aquí haciendo una advertencia que esos escritos del pueblo de Israel y su desobediencia quedaron como testimonio para nosotros,
que hemos llegado al fin de los siglos. Y él está hablando y dirigiendo en sus días a la audiencia en la carta a los Corintios que él está realizando, le está dirigiendo a ellos, que desde ahí ya se estaba viviendo el fin de los siglos. Muy bien, entonces hasta ahí pienso que nadie se va a oponer a las Escrituras, ya que la Biblia es la que define nuestro corte y perfil de fe. Segundo punto, el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Y eso es lo que aquí Juan nos está afirmando en el versículo 18. Así como oíste, el anticristo viene, pero también han surgido muchos anticristos. Porque sabemos que es, ¿qué cosa? La última hora. En este momento quiero detenerme en un aspecto puntual. Yo he sido dispensacionalista por muchos años. Incluso me colegié en un seminario de conservador que era dispensacionalista. Me gradué dentro del perfil escatológico dispensacionalista acerca de los tratados de las últimas cosas, como lo definen. Pero después de mi proceso de educación y de mi graduación, cuando entré a hacer el proceso de la licenciatura, pues todo cambió para mí, donde dejé de ser dispensacionalista y comencé a despertar y comencé a concretar todas las inquietudes que no encajaban en mi corte de fe, de entender el fin de los tiempos, ya que siempre he sido apasionado por estos tratados escatológicos. Y déjenme decirles a los que me están oyendo, soy amilenialista, sí, exactamente. Soy de ese perfil de corte de fe, es que nadie se vaya a sorprender. En otras palabras, tengo un perfil escatológico reformado. Muy bien, cuando hablo de reformado, que me asiento en la sola Escritura. Habiendo hecho este énfasis, quiero decirles que muchos creen que el fin de los tiempos representa, ¿qué cosa? El reloj profético de Israel, y que van a construir un tercer templo, que va a aparecer un anticristo en Israel, que va a sentarse dentro del templo de Israel, y que ese templo va a sufrir, ¿qué cosa? Un sacrilegio o una profanación por parte de este personaje a la mitad de la semana 70. Y se habla de 7 años que en el Nuevo Testamento no están sustentados, tampoco existen, pero se afirma tal afirmación de los 7 años, cosa que la semana 70 ya se cumplió en el año 70 con el general Tito, y la mitad de la semana 70 cuando habla acerca de hacer cesar el sacrificio, el libro de Daniel 9:27, y también que lo menciona el libro de Mateo capítulo 24 acerca de la abominación desoladora 24:15, está haciendo referencia exactamente al cumplimiento, ¿qué cosa? De lo que se dio en el año 70, pero la mitad de ese cumplimiento se cumplió en Cristo, quien representa, ¿qué cosa? El sacrificio absoluto, una vez y para siempre, de acuerdo a las sombras de Levíticos y de acuerdo a lo que fue, ¿qué cosa? Cumplido en él. Y eso es lo que el libro de Hebreos nos va a afirmar, que él es el sacrificio perfecto y absoluto que satisface la justicia del Padre una vez y para siempre. Entonces, desde ahí en adelante, ya no hay una semana 70 que está en el futuro, que está en el tiempo, como sostienen las interpretaciones escatológicas del ámbito dispensacionalista, que se han fomentado mucha escatoficción. Ojo, cuando uso la palabra escatoficción, estoy consciente de que esa palabra no existe en el diccionario, pero si Don Quijote o Don Cervantes fue inventor de palabras, acá vamos pues en este momento de inventar una, y es ¿qué cosa? La escatoficción, que es la escatología y la ficción mezclada, donde se ha introducido dentro de los púlpitos y se ha fomentado a nivel mundial, y dicen ese personaje que ha aparecido en Israel es el anticristo, o el nuevo rey de Inglaterra es el famoso anticristo, el reemplazo de la reina. En fin, tantos predicadores que han caído en ciertas tendencias y en poner fechas y tiempos, que ya en tal fecha o que para
14 de mayo del año 2022, que ya representaba qué cosa, el arrebatamiento de la iglesia, pero todas esas predicciones que hablaron acerca de la fiesta nacional de Israel, estamos en diciembre del 2022 y seguimos aquí, porque muchas veces hemos caído en falsas predicciones de lo que Pablo aquí nos está hablando, de que aparecerían muchos anticristos. ¿Y qué es un anticristo? Todo aquel que se opone a Cristo, lo opuesto a Cristo. El anticristo no niega a Cristo, sino que es un impostor. ¿Y qué cosa? Que va a buscar dañar, socavar, mutilar las doctrinas bíblicas que nos llevan, ¿qué cosa?, a centrar y al crecimiento de nuestra fe, a fin de confundir y engañar a muchos. Continuamos. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 nos dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ojo, muchos falsos profetas han salido al mundo. Versículo 2. Esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué nos está hablando Juan? Que desde sus días el espíritu del anticristo ya estaba presente. ¿Qué es el anticristo? Aquí Juan lo describe como una potestad, como una fuerza del abismo. Más claro, ¿qué es qué cosa? Un demonio o una potestad que pertenece al sector de los ángeles caídos, que está representando un personaje que sigue a Lucifer, que sigue a Satanás, en oposición a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos da referencias que cualquier espíritu que no confía, que dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Ojo, que reconoce que Cristo vino físicamente en carne y que fue Dios. Eso, el que afirma eso, quiere decir que viene de Dios tal afirmación. Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no es Dios, este es el espíritu del anticristo. Y ahí tienen pues a los personajes del grupo del Nuevo Mundo, con su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que salen de casa en casa y se hacen llamar testigos de Dios o testigos de Jehová. Y ahí una afirmación clarísima de Juan, que son, ¿qué cosa? Una agrupación engañosa, confundida por el espíritu y el error de esta fuerza que opera en sus vidas. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y que muchos de ellos puedan ser iluminados por la palabra y regresar a las sendas antiguas. Muy bien, avanzando con este aspecto. Han surgido, ¿qué cosa? Un enjambre, un número creciente de falsos profetas. Y esto es a lo que Juan está afirmando, como nos dice, así como oíste, el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos. Cuando él estaba afirmando que habían surgido muchos anticristos en nuestro texto central en 1 de Juan 2, 18, nos está haciendo reafirmación, o les voy a hacer una ilustración para que me entiendan. Cuando el avispero o la cama de las avispas es agitado, ¿qué sucede con el avispero? Salen miles de cientos de avispas y cubren todo y atacan a todos los que puedan picarlo, que tienen a su alrededor, o a todos los que puedan encontrarse, para que me entiendan la ilustración. Y aquí nos está hablando Juan, así como oíste, el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos, que desde los días de Juan, desde los días de Cristo, Cristo mismo hablándolo en Mateo 24:5, que les hice leer en el inicio del programa,
que afirma que engañarían a muchos, que aparecerían muchos personajes que se autodenominarían ser el Mesías o ser que son Cristo y que ha venido el tiempo y que ellos son los ungidos o enviados de Dios. Pues no sé que muchos de ustedes han sido testigos de todo lo que se ha azotado de personajes que han aparecido y se han autodominado Cristos, y muchos teólogos, líderes que han ido, los han reconocido, creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías encarnado, como apareció un personaje que, bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero así el mundo ha caído en grande confusión. En tal confusión que nos hemos alejado tanto de las Escrituras, que cuando se dio el asunto de la pandemia, durante la pandemia hubo una profecía supuesta de una niña que una nube negra iba a cubrir acá la región del país o Latinoamérica, y que por un volcán que había explosionado en tal lugar. ¿Qué es lo que pasó? La gente ese día se encerraron en sus casas y no salieron de sus casas. Tanto así que esperaron hasta las 12, a las 2 de la tarde para abrir sus ventanas y a ver si el humo llegaba, y luego se dieron cuenta que era una mentira. Pero miren si han caído a semejante engaño, a semejantes mentiras. ¿Cómo será cuando se dé pues la aparición de estos personajes con todo lo que acá nos está mencionando? Muy bien, avanzando. Dentro de agrupaciones de los anticristos tenemos, ¿qué cosa? A uno de los grupos que es los agnósticos, que niegan, ¿qué cosa? La humanidad de Cristo, que para ellos es imposible que más claro, la parte espiritual y la parte humana de Jesús pudieran cohabitar juntas, porque ellos a la naturaleza física lo ven como pecado y a lo espiritual como espiritual, cosa que para los gnósticos era algo imposible, y la doctrina gnosticista azotó durante los días de Juan y viene azotando dentro de nuestros tiempos también hasta los días de hoy acerca del gnosticismo, y Juan advierte acerca de ello. Muy bien, continuamos. Tenemos otro grupo, los arrianos, o el arrianismo, que niega la deidad de Cristo. Y ahí tienen a los testigos de Jehová. Tercero, los nestorianos, que creen en la existencia de Cristo y sus dos naturalezas, pero separadas interiormente, la divina y la humana, como si cohabitaran juntas, pero que no están unidas en una sola. Más claro, que cohabitan juntas las dos naturalezas de Cristo, pero que no están unidas. Tenemos también el eutiquianismo, que confundían, ¿qué cosa? La unión de las dos naturalezas de Cristo, y creían que Cristo solo estaba presente en la naturaleza divina. Más específico, que la humana fue absorbida por la divina. Han surgido tantas diversas doctrinas en el ámbito de cristología que han azotado y han atentado contra la deidad y naturaleza de Cristo. Muy bien, Cristo era 100% hombre y era 100%, ¿qué cosa? Dios. Mateo 24, versículo 23 nos dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y si fuese posible, aún a los escogidos. Lo bueno y lo saludable es que se queda en lo posible. No dice que los escogidos serán engañados, sino dice que si fuese posible. Habla de la artimaña, la estrategia, la hipnosis y la capacidad que van a tener para engañar a todos aquellos que no han nacido de nuevo y que no recurren o se refugian en la sola Escritura, que es la palabra de Dios. ¿Qué más nos enfoca aquí las Escrituras? El libro de Judas 1:18. Quienes os decía, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿Qué nos está hablando ahí el libro de Judas?
el versículo 18, que estos personajes son guiados, son burladores, dice que irán en sus propias pasiones, quiere decir que son guiados instrumentos del enemigo para gran confusión de todos aquellos que se pierden. Y hoy tenemos dentro de esa gran confusión a la teología liberal que sostienen o niegan la resurrección de Cristo de manera corporal y física, que Él un día resucitó. Y ellos afirman que Él resucitó en el corazón de la audiencia, o sea, que resucitó espiritualmente. Y cosas como que quitan la autenticidad de que Cristo era verdaderamente Dios y que era verdaderamente hombre, 100% Dios y 100% hombre, donde han puesto en duda la autoridad autoritativa de las Escrituras, que ya en el tratado anterior que traté del sincretismo, hablé acerca de estas agrupaciones, acerca de la apostasía, cómo viene azotando, o también dentro del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio que cosa exclusivamente satánico, que no tiene nada que ver con el evangelio que está rodeado unos cuantos textos allí para confundir y socavar la fe en el mundo. La teología judaizante o de las raíces y costumbres hebreas, que también mutila los principios de Cristo. Y bueno, dentro de esta confusión de este grupo, niegan ¿qué cosa? Que Cristo es Dios. Ante esos grandes peligros que viene la iglesia enfrentando, tenemos que ser cuidadosos de recurrir con más fuerza a las Escrituras. En este tiempo también nos enfrentamos ¿qué cosa? A la teología, a la cool theology o teología inclusiva, que han creado el Jesús mariposa, el Jesús homosexual o el Jesús gay, que hemos promocionado por uno de los personajes que publicó su libro, este pastor Carlos Osma, es pastor español, donde él menciona en su libro: solo un Cristo gay puede salvarnos, o un Cristo marica puede salvarnos. Imagínense la aberración de lo que estamos viviendo para el fin de estos tiempos que empezó o iniciaron hace 2000 años. Hoy en día también se está instaurando la nueva religión o el nuevo Dios de este año 2022, en este mes de noviembre, que se llevó a cabo a partir del 6 al 18 de noviembre, acerca del cambio climático y los 10 nuevos mandamientos que se fueron impuestos en el monte Sinaí, promovido ¿qué cosa? Por una de las cartas del Papa Francisco, donde se le atribuye, que Francisco acá atribuye a un personaje, a un tal Francisco de Asís, que lo consideran ¿qué cosa? El guardián de la creación. Y eso está en la carta papal que él expresa, reemplazando a Dios como el soberano y dueño de la creación, y rindiéndole ¿qué cosa? Honor a la madre tierra, a la luna y al sol, como fue en el tiempo de los incas. Miren pues la depravación y la confusión que están creando en el mundo, y la intención que justamente reunió a todos los grupos religiosos y líderes religiosos, tanto budistas, musulmanes y del mundo de las religiones de la India y diferentes religiones en el monte Sinaí, a fin de que de promover la nueva religión, el Dios del cambio climático. Yo no estoy en contra de que cuidemos nuestro planeta, ya que Dios lo estableció así, que cuidemos de él. En el Génesis le dijo que labrara la tierra, que cuidara de ella, y estamos de acuerdo hasta ahí, pero no en el enfoque y en el matiz que están llevando a cabo este personaje, el famoso personaje Papa Francisco, que es un jesuita, llevando al mundo a la más deliberada corrupción y depravación de la fe y el cristianismo en todas las naciones. Estamos viviendo todas estas oposiciones que tratan de opacar la imagen y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y todas esas fuerzas de ese espíritu que opera desde el abismo, a lo cual de Juan dice: el anticristo viene y ya está en este mundo. Es lo que nos cita aquí Juan. Muy bien, continuando. El libro de Juan, el mismo libro, en el versículo 22, primera
Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y eso es lo que está hoy en día fomentándose dentro del mundo, intentar socavar la deidad y la gracia maravillosa mostrada en Jesucristo y su amor, que entregó su vida en aquella cruz por amor al mundo, que quede manchada y manipulada, y creando una nueva entidad religiosa basada ¿qué cosa? En el humanismo y basada en la naturaleza. Muy bien. Punto número 3. Salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir esta parte cuando dice salieron de nosotros? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Eso, Pablo ahí está haciendo una afirmación clarísima acerca de todos aquellos que se han infiltrado como maestros dentro de la iglesia, que han tomado lugar en los medios de comunicación, en las redes sociales, que se hacen pasar como maestros piadosos, pero en la eficacia niegan el hecho de que hayan nacido de nuevo, sino que son personajes dirigidos y direccionados por la obra y poder de Satanás, así como el Espíritu Santo da poder y obra sobre los corazones de cada persona regenerada para hacerle testigos, va a ser testigos de Cristo. Satanás también está haciendo lo mismo en la oposición del final de los tiempos, a lo cual Juan le llamó la última hora. El anticristo viene. Y han salido muchos anticristos. Y acá Juan en el versículo 19 reafirmando que en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no eran de nosotros. Y aquí les voy a dar 6 evidencias acerca del anticristo, que van a aparecer muchos anticristos, pero que al final de la consumación de estos tiempos, que inició con Cristo y su ascensión, y previa a su segunda venida, se consumará en un solo personaje a quien el mundo le rendirá honor, y lo reconocerán como el Mesías, que será un impostor de nuestro Señor Jesucristo, que precede a la segunda venida de Cristo. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, no voy a hacer un estudio de eso, les voy a dar solamente los detalles acerca de este personaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, número 1, versículo 3. Surge de una grande apostasía, y eso es lo que estamos ya viviendo desde los días de Juan. Se está viviendo una apostasía que cada día se está haciendo más fuerte. Hoy donde ya se viene instaurando, como les dije, el Jesús homosexual en los diversos medios de comunicación, incluido Netflix, y muchos predicadores que vienen aceptando la teología de género, o más claro, que han creado ese nuevo Dios a la imagen y semejanza del hombre y le están rindiendo culto, que es un evangelio distinto al de las Escrituras. Quiero que entiendan todas esas perspectivas que representa qué cosa, el proceso de la apostasía. No puedo reafirmar y decir estamos viviendo la grande apostasía. Eso lo dejo para los altos de la alta crítica. Muy bien. Pero que sí menciona que el anticristo surge de una gran apostasía en el versículo 3. En el mismo versículo 3, número 2 dice, Pablo lo describe como hombre de iniquidad. En esta traducción que están viendo en pantalla también lo traduce como iniquidad. En otras traducciones lo traduce como hamartía, que quiere decir pecado, el hombre de pecado. En esta traducción de las Américas también se utiliza el término iniquidad, que la Biblia reformada de Sproul, y la Reina Valera lo traduce como hamartía, que sería pecado, pero en sí yo me quedo con el término que se acerca pues en sí al original, que quiere decir anomia,
sin ley. Esas dos características. Tercera característica se encuentra en el versículo 4 del mismo libro. Será objeto de adoración. Será objeto de adoración. Cuarta característica. Realizará milagros y señales y prodigios engañosos. Es lo que menciona en el versículo 9. Que hará, que dice, señales y prodigios engañosos, como el caso de Moisés cuando estuvo ante Faraón. Él lanzó su vara y se transformó, ¿qué cosa? En una serpiente. Otras traducciones dicen cocodrilo. No voy a entrar en ese detalle, pero sí vamos a ver que al mismo tiempo los encantadores o hechiceros realizaron lo mismo, que lanzaron sus varas y también se transformaron en serpientes. Quiere decir que Satanás tiene poder sobre la materia, sobre estas cosas, de la materia inanimada, de darle, ¿qué cosa? Vida en cierta forma, o de darle vida, como ven ahí, que tiene poder sobre el sistema molecular de las cosas. Y vemos todas esas cosas que este personaje, cuando aparezca, pues hará tales prodigios y tales encantos que la gente será hechizada por todas las cosas que él realiza. Y eso que ya los anticristos, los que preparan su camino, los anticristos más pequeños, vienen ya realizando todas estas cosas de señales, de prodigios, de milagros, de que hacen llover aceite de sus manos, que hacen llover polvo de oro, y tantas cosas que la gente va buscando, pero no están buscando a nuestro Señor Jesucristo, ni quieren someterse a su palabra, sino que están buscando, ¿qué cosa? Las experiencias espirituales, y justamente es donde este personaje se ha colado hoy en el mundo, dentro de la fe en el mundo. Muy bien, punto número 5, el versículo 7 del mismo libro de Segunda de Tesalonicenses dice: ¿qué lo detiene hasta que lo detiene sea quitado de en medio? No voy a entrar en ese detalle, ya que se han escrito cientos de libros, bibliotecas completas acerca de qué es lo que lo detiene, pero cuando dice sea quitado de en medio, será manifestado. Lo único que puedo decir es que la soberanía de Dios es la que está operando, y en la soberanía de Dios, Dios tiene el tiempo señalado para que Él se manifieste el anticristo. Es lo que Pablo está haciendo una distinción ahí en este libro, en diferencia de los diversos anticristos que han surgido y vendrán surgiendo durante estos últimos tiempos, y muchos falsos maestros. El punto número 6, en el versículo 8, Tesalonicenses 2:8, será destruido por Cristo en su segunda venida. Será destruido por Cristo en su segunda venida. Y esa es la parte grandiosa, que Cristo pondrá fin a todos estos anticristos, y a ese anticristo que será, ¿qué cosa? El que encabece toda esta rebelión final, más la que ya se viene llevando a cabo desde los días de Juan, pero que se consumará con más fuerza en una grande apostasía que el mundo va avanzando, y se manifestará y se consumará, ¿qué cosa? Con la llegada de la segunda venida de Cristo, que le pondrá fin y juicio a este personaje, de acuerdo a lo que nos afirma el versículo 8 aquí, que será destruido por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero esclarecer aquí y ser muy puntual? En el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9, nos da una conclusión muy interesante referente a los anticristos, y en especial a este anticristo descrito por el apóstol Pablo. Se ha hablado mucho acerca de este libro y del anticristo, y muchos han afirmado a Antíoco Epifanes, otros han afirmado al general Tito en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, incluso afirmaron para Nerón, tantos personajes que se les ha atribuido por los prototipos o ciertos detalles acerca de que ellos fueron el que cumplieron esta profecía. Pero Juan afirma un detalle muy especial en el 8 que les hice ver, el punto número 6,
que será destruido por Cristo en su segunda venida. Y en el punto número 4, Pablo lo describe como el hombre de iniquidad. O sea, habla de uno en especial de sangre y hueso, influenciado por el poder satánico, pero también respondiendo a estos detalles para nuestros hermanos que creen que solamente es un espíritu y que no habrá en sí la consumación de un personaje en el tiempo real. Pero acá Pablo lo describe como un hombre que será adorado, ¿no? Y esos 6 detalles que les he mencionado. Espero que hayan apuntado. Muy bien. El versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses lo estoy tomando como una conclusión y nos dice lo siguiente: el inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Qué nos está afirmando aquí el apóstol Pablo en el versículo 9 hasta el versículo 12? Debemos detalles, cuyo inicuo dice es conforme a la actividad de Satanás. Así que los anticristos que hoy vienen manifestándose, haciendo falsas profecías, vienen operando por obra de Satanás. Muchos grupos acá que hay en esta región, que se llaman profetas en la ciudad donde yo me encuentro, donde pues están en sus actividades espirituales, están cantando, están orando, pero afuera otros están teniendo intimidades íntimas sexuales, imagínense, pero ahí dicen en esos grupos de profetas o esas iglesias determinadas, entre paréntesis, ahí creen que se encuentra ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Imagínense tales blasfemias que se vienen llevando a cabo y dices por obra y poder ¿de qué cosa? De Satanás. Es muy posible que muchos se hayan sanado, pero acá nos da detalles que Satanás viene operando en esos lugares donde muchas veces se ha vuelto ausentes a la verdad de las Escrituras, con señales y prodigios mentirosos. Eso nos da los detalles, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no recibieron el amor de la verdad, que nunca nacieron de nuevo. Y eso es lo que Juan nos está afirmando en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué cosa? Permanecido. Pero salieron a fin de que se manifieste que no eran ¿qué cosa? De nosotros. Y es lo que está ahí afirmando, que nunca nacieron de nuevo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es lo que nos dice el versículo 10. Versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, que Dios permite, o más claro, permite de que caigan en la mentira por cuanto rechazan al Hijo de Dios, que es la verdad, y es quien les puede traer salvación y vida eterna. Pero ¿qué está pasando con el mundo? Rehúsan creer en Él, pero sí reciben las mentiras que van a traer como consecuencias condenación y juicio de parte de Dios. Y aquí la afirmación que está haciendo Pablo, que Dios permite, no quiere decir que Él te envía al propósito, sino que nuestro carácter de rechazar y estar expuestos a la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios y rehusarnos a creer en ella, nos trae como consecuencia la ira y el castigo de Dios, que está representado aquí, que les envía un espíritu engañoso a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, que quiere decir en el pecado y en la perdición, por no aceptar al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Ha sido un honor tan grande para mí estar
frente a una audiencia tan maravillosa que son todos ustedes, que nos están pues, bueno, visualizando vía TV, en la televisión vía TV Altamayo, y a todos nuestros hermanos en las plataformas virtuales. Que la gracia del Señor sea operando en sus vidas y que la gracia del Señor sea trayendo luz a sus corazones en este momento. Amén.